Hola, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro El océano de la teosofía de William George. Vamos por el capítulo 10, argumentos que apoyan la reencarnación. Recordemos que la reencarnación es el método de progreso que nos es asignado y quiere decir proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos, con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resultan de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto del esfuerzo. Es decir, que se basa en la creencia de que la esencia de una persona que muere biológicamente vuelve a nacer en otro cuerpo y además no es una característica exclusiva de la humanidad y consiste en una alternancia de actividad y de descanso, y que puede ser observada en el mundo natural mediante el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma y la persistencia de la vida a través de formas sucesivas. Ahora sí comenzamos con la lectura. Argumentos que apoyan la reencarnación. A menos que neguemos la inmortalidad del hombre y la existencia del alma, no hay ningún argumento firme contra la doctrina de la preexistencia y del renacimiento, excepto aquel que se basa en el dictamen de la Iglesia, que dice que cada alma es una nueva creación. Este dictamen puede ser únicamente sostenido por un dogmatismo ciego, ya que una vez conferida el alma, tarde o temprano, tenemos que arribar a la teoría del renacimiento, porque aun cuando cada alma es nueva sobre esta tierra, la misma debe continuar viviendo en alguna otra parte después del fallecimiento. Y en vista del reconocido orden de la naturaleza, el alma tendrá otros cuerpos o vestiduras en otros planetas o esferas celestes. La Iglesia sostiene que cada persona recibe un alma nueva creada directamente por Dios en el momento de la concepción. La visión de la reencarnación le da una preexistencia al alma y además de forma independiente del cuerpo físico. Para la mayoría de las religiones, la unión del cuerpo y el alma es lo que define una persona. Para ellos, ese cuerpo no es solo un recipiente o prisión, como lo vemos en teosofía, sino que ese cuerpo físico tiene un valor propio y un papel en la identidad y dignidad de esa persona. Además, la Iglesia sostiene la creación y la redención. Un Salvador, Cristo, en el caso del catolicismo, redime a toda persona que se arrepienta. La teosofía le aplica al ser, el pensador, las mismas leyes que rigen a través de toda la naturaleza. Y esas leyes todas son variaciones de la gran ley de que los efectos siguen siempre a las causas y de que ningún efecto existe sin una causa. La inmortalidad del alma, creída por la masa de la humanidad, exige la encarnación corpórea, aquí o en cualquier otra parte. Y el estar encarnado significa reencarnación. Si nosotros venimos a esta tierra tan solo por unos cuantos años y luego vamos a alguna otra, el alma debe estar encarnada allí lo mismo que aquí. Y si hemos arribado aquí desde cualquier otro mundo, debemos haber usado allí también una vestidura apropiada. Los poderes de la mente y las leyes que gobiernan su acción, sus apegos y sus desapegos, según se explica en la filosofía teosófica, demuestran que su reincorporación debe efectuarse aquí, donde se vivió y obró,
hasta que llegue ese momento en que la mente sea capaz de vencer las fuerzas que la encadenan a este globo. Permitir a la entidad aquí comprometida el transferirse a otra escena de acción antes de que hubiera vencido todas las causas que le trajeron aquí y sin haber llevado a cabo sus responsabilidades frente a otras entidades en la misma corriente de evolución, sería injusto y contrario a las poderosas leyes y fuerzas ocultas que continuamente operan sobre ella. Los primeros padres cristianos vieron esto y enseñaron que el alma había caído en la materia y que estaba obligada por la ley de su naturaleza a afanarse asiduamente hacia la misma fuente de donde provino. Cantaban un antiguo himno griego que decía: mente eterna, tu retoño destella, a través de este sutil vaso de arcilla, entre las olas del sombrío caos, emite un tenue rayo. Esta mente que envuelve el alma está sembrada, germen encarnado sobre la tierra. Por piedad, Señor de la misericordia, confiesa entonces lo que en ti reclama su nacimiento, aún lejos de ti. Oh tú, fuego central, destierra la triste esclavitud de la tierra. No permitas que trémula la chispa expire. Absórbela al fin, que es tuya. En teosofía se considera que las leyes que rigen el universo y al ser humano son esencialmente las mismas, operando en diferentes escalas. Esta idea se basa en el principio de que el microcosmo, es decir, el hombre, y el macrocosmo, el universo, están reflejados mutuamente. O en otras palabras, que lo que ocurre en el nivel cósmico también ocurre en el nivel individual. Lo que fomenta una visión integradora en la que cada individuo es una expresión de la totalidad del cosmos y está llamado a vivir en armonía con todas las leyes universales. ¿Cómo habías referido al universo y al hombre? Es que no entendí muy bien el término que usaste. Macrocosmos para el universo, microcosmos para el hombre. O sea, macrocosmo en lo grande, todo lo cósmico. Y microcosmo, el hombre, lo individual. Entonces, todo lo que funciona arriba igualmente funciona abajo, así como la ley hermética de que como es arriba, es abajo. Y nosotros pudiendo estudiar o asimilar lo que nos pasa a nosotros, así mismo podemos hacer una analogía para imaginarnos cómo sucede a amplio aspecto, o sea, en el universo. Daniel. Gracias. Con gusto, Alex. Daniel. Agregar también que ellos, pues claro, nos indican, como dice Carolina, macrocosmos para el cosmos, universo, sistema solar, lo grande, y microcosmos para el hombre. Pero también se puede usar la ley de analogía para aplicar, y ellos en muchos textos también lo explican, o sea, cuando hacen algún comentario también lo aplican, que por decir algo, todos los microorganismos, células que están dentro de nuestro cuerpo, para nosotros son el microcosmos y nosotros como entidad somos el macrocosmos. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces cuando están explicando algún aspecto de la enseñanza, ellos pueden saber ese microcosmos y ese macrocosmos indiferentemente. Igual podemos hablar el macrocosmos como el universo y el microcosmos como el sistema solar. Entonces, más o menos, esa analogía siempre la van a estar aplicando para muchos temas en los que utilizan esos dos términos. Pero originalmente, como lo explica Caro, es el que mayormente se usa para el macrocosmos para el universo y el microcosmos para el hombre. Gracias, Caro. También hay una palabra cosmos con K y cosmos con C que también la usan, ¿no? Exacto. Cosmos con C se refiere a nuestro sistema solar y cosmos con K se refiere a todo el universo. Entonces, en ese caso, como dice Juan Carlos, cosmos con C sería el microcosmos
¿verdad? Porque es más pequeño el sistema solar. Y el macrocosmos sería el cosmos con K, que es el universo, se refiere al universo. Originalmente es así, pero hay que tener cuidado porque en la doctrina ella misma pierde, o sea, en la doctrina hay muchas veces que o sea, no se cuida de esa, ¿cómo se dice? De mantener siempre los mismos conceptos para todo. A veces habla del cosmos con C, refiriéndose al microcosmos, o sea, hay que leer bien a qué se está refiriendo, pero originalmente es así, como lo dice Caro. Pero muchas veces hay que tener cuidado en la lectura porque a veces lo intercambian, porque ya no tiene, ahí se me fue la palabra, pero bueno, no mantiene las mismas terminologías a veces. Uniformidad, pero en general es así. Exacto, pero en general es así como lo explica Caro, incluso Blavatsky un día se lo preguntan sus estudiantes y ella dice que sí, que ella lo usa, la esencia es esa es la manera como lo usa. Gracias, Caro. Gracias. Cada ser humano posee un carácter determinado que difiere del de todos los otros seres humanos y muchedumbres de seres congregados dentro de naciones. Demuestran en conjunto que el vigor nacional y peculiaridades distintivas se entrelazan para formar un carácter nacional. Estas diferencias, tanto individuales como nacionales, se deben al carácter esencial y no a la educación. Aún la doctrina de la supervivencia de los más fuertes debería demostrar esto, porque la actitud y la fuerza no pueden emanar de la nada, sino que deben finalmente mostrarse por sí mismas en el parecer del verdadero carácter interior. Y como ambos, los individuos y las naciones, entre aquellos que se encuentran al frente en la lucha con la naturaleza, exhiben una inmensa fuerza de carácter, nosotros tenemos que encontrar ese lugar y esa época en donde tal fuerza fue desarrollada. Estos son, dice la teosofía, esta tierra y todo el periodo durante el cual la raza humana ha existido sobre el planeta. Así pues, mientras la herencia tiene algo que ver con la diferencia de carácter en cuanto a la fuerza y la moral, influenciando un poco el alma y la mente y proveyendo también el lugar apropiado para recibir recompensa y castigo, la herencia no es, sin embargo, la causa de la naturaleza esencial que muestra cada cual. Mas todas esas diferencias, tales como aquellas mostradas por los niños desde el nacimiento, por los adultos a medida que el carácter se desarrolla más y más, y por las naciones a través de su historia, se deben a la larga experiencia adquirida durante muchas vidas sobre la Tierra y son el resultado de la evolución del alma misma. El examen de una corta vida humana no ofrece suficiente base para la formación de la naturaleza interior del hombre. Es indispensable que cada alma adquiera toda la experiencia posible. Y una sola vida no puede proporcionar esto aún bajo las condiciones más favorables. Sería una tontería del Todopoderoso el situarnos aquí por tan corto tiempo, tan solo para erradicarnos cuando hubiéramos empezado a ver el propósito de la vida y las posibilidades que la misma ofrece. El simple deseo egoísta de una persona de evadir las pruebas y disciplinas de la vida no es suficiente para poner de lado las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, el alma debe renacer hasta que deje de poner en movimiento la causa del renacimiento. Después de haber desarrollado su carácter hasta el límite posible, según indican todas las variedades de la naturaleza humana, cuando todas las experiencias hayan pasado y no antes de que toda la verdad accesible haya sido adquirida. Todos en esencia somos iguales.
somos espíritu. La diferencia está en los estados de conciencia. Las circunstancias, situaciones y condiciones en cada encarnación fueron formados por nuestras propias acciones previas, ya sea que estemos conscientes de ellas o no. En el pasado creamos nuestro presente y en el presente estamos creando nuestro futuro. Lo que sembramos, eventualmente cosecharemos. Todo lo que cosechamos lo hemos sembrado previamente. Es la forma, medio y método por el cual el universo mantiene su balance, su armonía y equilibrio. La gran disparidad entre los hombres con respecto a capacidad nos obliga, si es que deseamos atribuir justicia a la naturaleza o a Dios, a admitir la doctrina de la reencarnación y a rastrear el origen de esa disparidad en las vidas pasadas del ego. Pues la gente está tan obstaculizada, obstruida, atropellada y hecha víctima de una aparente injusticia por falta de capacidad, como de veras lo está por razones de circunstancias de nacimiento o de educación. Vemos a la persona carente de educación elevándose por encima de las circunstancias de familia y de aprendizaje. Y a menudo, otros nacidos en el seno de familias importantes tienen una capacidad inferior. Pero los problemas de las naciones y de las familias surgen más de la escasez de capacidad mental que de ninguna otra causa. Y si consideramos tan solo las razas salvajes, en ellas la injusticia aparente es enorme, porque muchos salvajes tienen realmente una buena capacidad cerebral, pero aún así permanecen en ese estado. Esto se debe a que el ego en ese cuerpo está aún salvaje y subdesarrollado, porque en contraste con el salvaje, existen muchos hombres civilizados de insignificante calibre cerebral, que no son salvajes de naturaleza, porque el ego residente en ellos ha tenido una larga experiencia en la civilización durante vidas anteriores y poseyendo un alma más altamente desarrollada que la del salvaje, tiene el poder de usar el instrumento cerebral hasta su límite más elevado. La reencarnación le da sentido a la vida. Debemos actuar en favor de la armonía y eso nos ayudará a elevar nuestra vibración. Antes o después lo aprenderemos, generalmente a través del dolor y de experiencias duras. Cada hombre siente y reconoce que él posee una individualidad propia, una identidad personal que salva no solo las lagunas o brechas causadas por el sueño, sino también aquellas que a veces sobrevienen como consecuencia de lesiones temporales del cerebro. Esta identidad jamás se interrumpe desde el comienzo hasta el final de la vida en las personas normales. Y únicamente la persistencia y carácter eterno del alma pueden dar una explicación de esto. Así, desde que comenzamos a recordar, sabemos que nuestra identidad personal no nos ha fallado. No importa cuán limitada sea nuestra memoria. Esto descarta el argumento de que la identidad depende del recuerdo, en razón de que, si la identidad dependiera tan solo de ello, nosotros tendríamos que comenzar de nuevo cada día, ya que no podemos recordar los eventos del anterior en sus detalles. Y algunas mentes no recuerdan sino muy poco, y aún así sienten en sí mismas su identidad personal. Como se observa con frecuencia, que las personas que recuerdan el mínimo insisten tan vigorosamente como las otras sobre su identidad personal, esa persistencia de sentimiento
debe emanar de la antigua alma inmortal. La personalidad está ligada a la mente, a las emociones y al cuerpo físico. Es una construcción temporal que se manifiesta a lo largo de una encarnación. La mente es la que recuerda quién es, qué rol desempeña y las circunstancias de su vida actual. Contemplando la vida y su probable finalidad con toda la variada experiencia posible para el hombre, uno está forzado a la conclusión de que una sola vida no es suficiente para llevar a cabo todo lo que intenta la naturaleza, sin mencionar lo que el hombre mismo desea lograr. Es imposible lograr la perfección espiritual en una sola encarnación. Aún viviendo 100 años o más, la muerte física de ninguna manera hace más sabias o buenas a las personas, por lo que es necesario que el alma retorne a la tierra una y otra vez para que aprenda lo que la escuela de la vida, en diferentes circunstancias cada vez, tiene para enseñarle. La gama de variedad en experiencias es enorme. Hay en el hombre un inmenso campo de poderes latentes, que según notamos podrían ser desarrollados si les fuera dada la oportunidad. Un conocimiento infinito en amplitud y en diversidad se extiende ante todos nosotros, especialmente en estos tiempos en que la investigación especializada está a la orden del día. Nosotros percibimos que tenemos aspiraciones muy elevadas, sin tener el tiempo para poder realizarlas en toda su medida. Mientras la gran tropa de pasiones y deseos, motivos y ambiciones egoístas guerrean contra nosotros y entre ellos mismos, persiguiéndonos aún hasta la puerta del sepulcro. Todos estos obstáculos tienen que ser tratados, conquistados, usados, sojuzgados. Una vida no es suficiente para todo esto. Decir que no tenemos sino una sola vida aquí, con tales posibilidades frente a nosotros imposibles de desarrollar, es hacer del universo y la vida tan solo una inmensa y cruel broma perpetrada por un Dios poderoso, quien es por tanto acusado por aquellos que creen en la creación especial de almas, de glorificarse y bromear con el diminuto hombre, simplemente porque ese hombre es pequeño y una mera criatura del Todopoderoso. Una vida humana a lo sumo es de unos 70 años. Las estadísticas reducen esta edad a un promedio de 40. Y de este remanente tan reducido, una parte considerable es empleada en el sueño y otra parte en la niñez. Siendo esto así, en una sola vida parece ser completamente imposible alcanzar una mera fracción de lo que la naturaleza evidentemente tiene en perspectiva. Nosotros vagamente percibimos muchas verdades que una sola vida no nos da tiempo suficiente para asir y comprender. Y esto es especialmente así cuando los hombres tienen que sostener gran lucha para sobrevivir. Nuestras facultades son pequeñas, sin desarrollo o débiles. Una sola vida no da la oportunidad para alterar esto. Nosotros percibimos otros poderes que tenemos latentes que no pueden ser desarrollados en tan corto espacio de tiempo. Y tenemos mucho más que una simple sospecha de que el ámbito del campo de la verdad es mucho mayor que el reducido círculo en el cual estamos ahora confinados. No es razonable suponer que o Dios o la naturaleza
nos encierra dentro de un cuerpo simplemente para llenarnos de rencor, porque no podemos tener más oportunidades aquí, sino que más bien tenemos que llegar a la conclusión de que una serie de encarnaciones nos han conducido a la presente condición y que el proceso de llegar aquí una y otra vez debe continuar con el propósito de brindarnos las oportunidades necesarias. Claro, tenía una pregunta. Ajá. Uno, uno tendría que reencarnar para saber todo de todo y todas las experiencias y todos los conocimientos. Esa pregunta me ha rondado la cabeza. Para saber todo, dices tú que hay que reencarnar. El propósito de la vida aquí en la vida física es el desarrollo de la conciencia. Cuando tenemos nuestra primera encarnación, somos muy salvajes porque el alma no tiene la madurez y tenemos comportamientos bien egoístas. Solamente pensamos en nosotros mismos, hacemos mucho daño y somos muy primitivos en cuestión de alma. A medida que nosotros vayamos encarnando, esas experiencias nos van a dar sabiduría, porque nos van a dar experiencias. Habrá algunas encarnaciones en que quizás no aprendamos mucho. Y cada vez que vayamos encarnando, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir elevando nuestro estado de conciencia. Ese es el único propósito de la vida física. Después de muchísimas vidas, los números son muy variables en la literatura. Algunos dicen que son simbólicos, que va regido según nuestro karma, que a su vez está regido por nuestras propias acciones. Entonces, a medida que nosotros vayamos teniendo experiencias, generalmente a través del dolor, porque podemos... Sí, tenía otra pregunta. Y entonces el asunto sería en una próxima encarnación, digamos, empezar mucho antes con ese avance espiritual, ese avance intelectual, ese avance en todo sentido, porque, digamos, mucho lo encontramos, estos conocimientos, ya cuando la vida está acabando, ¿no? Fíjate que lo que hemos comenzado tarde siempre decimos eso, pero no hay que verlo así. Todo tiene su momento, todo tiene su porqué. Y esta no es la primera vez que estamos estudiando teosofía. Ya como, así como tú mismo lo dices, quizá con lo que estamos sembrando ahorita, estamos sembrando esa semillita y esa causa para que en las próximas encarnaciones, pues a una más temprana edad, podamos seguir estudiando, aprendiendo e interesándonos en temas de espiritualidad. Fíjate que si ya estamos aquí, Juan, es por alguna razón. No llegamos aquí y nos enamoramos de estos temas porque todo tiene su momento y quizás no nos pasó cuando éramos más jóvenes, nos pasó a cierta edad por algo, pero eso, ya estábamos en esto, ya estuvimos en esto antes. Y de todas formas, esto es un proceso de muchas vidas, Sí. muchas Es vidas. que, es que sucede como lo que se habló en antes, también se dijo, ¿no? De que a veces la profesión, la familia, los problemas diarios te van absorbiendo, ¿no? Entonces, hasta que llega un momento en que uno tiene el tiempo justamente a dedicarse a esto. El proceso Sí, de así es. cada persona se ve obstaculizado al principio por las acciones, por las emociones y los pensamientos realizados por esa misma persona, ¿verdad? Y en las etapas iniciales de la evolución humana, es decir, que en las primeras encarnaciones la gratificación y el deseo se va a unas tendencias principales reforzadas por la mente inferior, o sea, solo se concentra en sí mismo y en su nivel eso de supervivencia. Lo que necesito para comer y más nada. Entonces encuentra excitante y apetecible el plano físico, lo ve como un lugar donde obtiene goce de todo tipo, ¿verdad? Y otros que entonces solamente lo que le llama la atención es el sexo, la fama, la riqueza, el poder, etcétera. Y ocupan gran cantidad de encarnaciones en todo eso para gozar todos esos deseos.
para gozar esos frutos, ¿verdad? Y después va fomentando y construyendo su carácter. Ese carácter ya deja de ser un poco menos ambicioso, un poco menos egoísta y lo va transmutando y a su debido tiempo, por su propio esfuerzo, irá buscando la manera de hacer crecer su estado de conciencia o su espiritualidad. Pero todo requiere un esfuerzo para poder irnos elevando en estado de conciencia. Y ese esfuerzo depende de cada uno, de cada uno. A veces no podemos simplemente quejarnos, ay, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Pobrecito de mí, y victimizarse. Esa no es la actitud que tenemos que afrontar, sino asumir que todo es consecuencia de lo que hemos hecho. No sabemos qué hemos sido en nuestras encarnaciones pasadas y eso es un regalo que nos da la naturaleza para no tener remordimientos ni concentrarnos en lo que ya pasó, sino enfocarnos en lo que estamos viviendo ahora y en poder sembrar mejores causas para las próximas encarnaciones. El mero hecho de morir no es de por sí suficiente para producir el desarrollo de facultades o la eliminación de las tendencias e inclinaciones erróneas. Alex, adelante. Hola, mira, te quería preguntar, ya que por ahí se escucha eco. A ver, ahí, sí, ya se escucha, más o menos. Mira, hablando un poco de las reencarnaciones, me gustaría preguntarte qué tanta probabilidad o qué tiempo podría llevar una reencarnación, o sea, que llegaría a ser posible que, por ejemplo, reencarnar en un tataranieto o alguien de, digamos, en un conocimiento no muy lejano de tiempo. Es una ¿En cuánto tiempo vuelves aquí a esta tierra y si vuelves en la misma familia? Ándale, o no, si se podría suscitar algo así. Ok. Primero, el tiempo en que volvemos va a depender de las causas que hemos sembrado aquí mientras estamos encarnados. Porque cuando desencarnamos o cuando muere el cuerpo físico, pasamos al plano de los efectos. Allí ya no podemos cambiar nada, simplemente disfrutar o padecer todo lo que hemos sembrado. Entonces, pasas todo tu proceso post-mortem en el Kamaloka, en el Devachan, etcétera, según lo que hayas merecido. Generalmente, en el Kamaloka no se la pasan tan bien. Algunas personas dicen números, sería especular, pero se dice, porque es un proceso individual para cada quien según lo que ha sembrado, pero se dice que una persona normal y corriente que quizá puede estar entre 30 a 50 años en Kamaloka y luego en el Devachan puede estar un siglo y medio, pero todo es individual, va a depender de cada causa que se sembró, aparte que no tenemos los tiempos reales porque el tiempo en los otros planos es diferente que aquí en nuestro plano físico. Y en relación, si nos vamos a conseguir con nuestros familiares, nos vamos a conseguir no solamente con los familiares, sino con todas las personas que nosotros hayamos creado lazos kármicos. Recordemos que el amor y el odio son lo único que sobrevive después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, hemos creado esos lazos kármicos y el karma nos va a hacer reencontrarnos con esas personas que hemos amado muchísimo o todo lo contrario, que hemos tenido sentimientos desagradables o a quien le hemos hecho algún daño, etcétera, etcétera. Vamos a tener cualquier lazo kármico, de positivo o negativo. Y si naces en la misma familia, porque necesitas todavía tener experiencias allí en esa familia, no solamente tú, sino todo el conjunto con el que vas a reencarnar nuevamente. O sea que todo eso sí es posible. Muchas gracias. A ti, Daniel, ¿querías agregar algo tú a esto? Bueno, Alex, lo único es eso, de los tiempos en las escuelas serias de espiritualidad no se dan
tiempos de las reencarnaciones. O sea, si tú de repente lees algún tipo de literatura teosófica, se habla que no menos de 2000 años entre una reencarnación y otra. Pero también se nos dice a veces que esos números son simbólicos, o sea, tienen una simbología. Entonces, realmente son datos que no se nos dan, quizás porque no estemos todavía preparados. Entonces, y como le explica Caro también, la reencarnación depende, el proceso de volver a renacer depende mucho de las causas que acaecieron a la muerte. Se me olvidó ahorita Eh, una cosa, después que termine. bueno, lo dice sí. Entonces depende mucho de la vida que se llevó, las causas de la muerte van a depender del renacimiento, pero en términos generales son periodos largos entre una reencarnación y otra. Son periodos bastante largos, pues podemos hablar de repente de 10 vidas, no sé, 1000 años. No reencarnamos tan seguido, o sea, los procesos son lentos y dependen también de condiciones en el planeta, porque depende la población que haya, hay una serie vamos a llamar, de almas que están encarnando y desencarnando en este planeta, y según las condiciones del planeta, del ciclo en que esté viviendo, pues los periodos se alargan. Entre una encarnación y otra depende de la situación del planeta también. Entonces es difícil hablar de tiempos en cuanto a las reencarnaciones, pero como explica Caro, dependen mucho también de las condiciones de la muerte y de la vida que llevó cada uno. Pero en regla general, son periodos bastante largos, Hay bastante largos. me olvidó comentar eso. Hay excepciones, las personas que han sido muy malvadas, que no han tenido ninguna emoción, ningún sentimiento altruista, bueno, ellos después que pasan su proceso en el Kamaloka, inmediatamente reencarnan. O sea que no tienen de bachar, no tienen descanso. Ellos son los que reencarnan más rápidamente, sacando de la excepción a los niños, que también encarnan casi que inmediatamente. De resto son periodos esos, muy largos. Y son individuales, depende de cada caso, depende de lo que sembró. El mero hecho de morir no es de por sí suficiente para producir el desarrollo de facultades o la eliminación de las tendencias e inclinaciones erróneas. Si damos por sentado que al entrar al cielo de inmediato adquirimos todo conocimiento y toda pureza, entonces ese estado después de la muerte queda reducido a un nivel de inacción y la vida misma, con toda su disciplina, queda privada de todo significado. La enseñanza de algunas iglesias asegura que existe una escuela de disciplina accesible después de la muerte, en donde se dice descaradamente que los mismos apóstoles, bien conocidos como hombres ignorantes, han de ser los instructores. Esto es absurdo y exento de fundamento o razón dentro del orden natural de las cosas. Además, si tal subsecuente disciplina realmente existe, ¿por qué razón nos trajeron a esta vida entonces? ¿Y por qué razón, después del sufrimiento y del error cometido, somos sacados del lugar en donde nuestros actos fueron llevados a cabo? La única respuesta y solución que queda es la de la reencarnación. Regresamos a la tierra porque en la tierra y con los seres que existen en ella hemos llevado a cabo nuestras acciones, porque es el único lugar apropiado en donde el castigo y la recompensa pueden ser justamente recibidos. Porque aquí está el único sitio natural para continuar la lucha hacia la perfección, hacia el desarrollo de las facultades que poseemos y la destrucción de la maldad que yace en nosotros. La vida humana en la tierra, con sus vicisitudes y con todos sus sufrimientos, ha sido apropiadamente llamado un campo de entrenamiento, la escuela de la vida, en la cual la lección principal a aprender
es la eliminación del egoísmo en todas sus formas. Cada hombre tiene los atributos, pero tiene que desarrollarlos. Para eso existe la infraestructura llamada universo y el plano físico, con el cuerpo físico y sus 5 sentidos. Ese desarrollo se va dando gracias a las limitaciones y a las restricciones. En el mundo físico es donde germina la semilla de la espiritualidad, donde se desarrolla la conciencia. Es un proceso sumamente lento, pero siempre hacia adelante. El avance o estancamiento es responsabilidad de cada uno. La justicia para con nosotros y para con todos los demás seres así lo requiere, porque no podemos vivir para nosotros mismos exclusivamente. Y sería muy injusto el permitir a algunos de nosotros evadirnos, dejando atrás a los demás que fueron partícipes en nuestras acciones, para ser precipitados en un infierno de eterna duración. La persistencia del salvajismo, el ascenso y decadencia de naciones y civilizaciones, la total extinción de naciones, todo ello requiere una explicación que no puede ser encontrada en ninguna parte, sino en la reencarnación. El salvajismo aún existe, porque todavía hay egos cuya experiencia es tan limitada que aún permanecen salvajes. Esos egos emergerán dentro de las razas superiores cuando se encuentren preparados. Perdón. Las razas se extinguen porque los egos han obtenido ya toda la experiencia que esa clase de raza les ofrece. Por eso nos encontramos al piel roja, al Otentote, a los indígenas de la isla de Pascua y otros, como ejemplos de razas abandonadas por los egos avanzados. Y mientras esas razas están en el proceso de extinción, otras almas que no han disfrutado aún de una vida más elevada encarnan en los cuerpos de esas razas agonizantes para usarlos con el propósito de adquirir la experiencia que ese cuerpo racial puede darles. Una raza no podría surgir y repentinamente desaparecer. Nosotros vemos que ese no es el caso, pero la ciencia no puede dar ninguna explicación. Simplemente se limita a decir que es un hecho que las naciones decaen. Pero en esta explicación no se toma en cuenta la existencia del hombre interno ni las leyes recónditas, sutiles y ocultas que se unifican para formar una raza. La teosofía explica que la energía acumulada tiene que gastarse gradualmente y por lo tanto la reproducción de los cuerpos de la naturaleza de esa raza seguirá adelante, aunque los egos no son más compelidos a habitar cuerpos de ese tipo, a menos que esos egos sean de un desarrollo igual al de la raza. El hombre, a través de las experiencias que le brindan las encarnaciones, va refinando sus vehículos inferiores y hace de ellos un instrumento cada vez más sensitivo para su progreso. Las experiencias vividas en nuestro cuerpo físico se convierten en facultades que ayudan a la evolución espiritual. Es un proceso de asimilación. Después de largas y muchísimas encarnaciones que nos van otorgando expansión de conciencia y conocimiento, obtenemos la habilidad de establecer juicios cada vez más correctos, para así poder distinguir entre aquello que colabora con nuestro progreso y aquello que lo obstaculiza. Por consiguiente,
Hay una época en que el conjunto total de egos que ha fundado la raza la abandonan para ir a otro ambiente físico más semejante a ellos. La economía de la naturaleza no permitirá que la raza física repentinamente se desvanezca. Y así, en el orden verdadero de la evolución, otros egos menos avanzados arriban y usan las formas todavía disponibles para prolongar la producción de los cuerpos, aunque en menor y menor número cada siglo. Estos egos menos avanzados no pueden mantenerse al nivel de capacidad del cúmulo de energía dejados por los otros egos. Y así, mientras el nuevo contingente adquiere tanta experiencia como sea posible, la raza se extingue con el tiempo después de pasar por su periodo de decadencia. Esta es la explicación de lo que puede ser calificado como salvajismo descendente. Y ninguna otra teoría podría explicar esos hechos. Los etnólogos han pensado a veces que las razas más civilizadas exterminan a las demás. Pero la realidad es que, a consecuencia de la gran diferencia que existe entre los egos que habitan el cuerpo de la vieja raza y la energía del cuerpo en sí, las mujeres comienzan a volverse estériles. Y de este modo, lentamente, pero con toda certeza, el número de muertes excede al de nacimientos. La misma China está en proceso de decadencia y se encuentra ahora en un estado casi estacionario, precisamente antes de su precipitación hacia la caída. Grandes civilizaciones como las de Egipto y Babilonia han desaparecido porque las almas o los egos que las fundaron han reencarnado hace tiempo en las grandes naciones conquistadoras de Europa y los actuales continentes de las Américas. Como naciones y razas, esas almas han reencarnado totalmente y vuelto a nacer para fines más elevados que nunca. De todas las razas antiguas, solo la raza indoaria perdura aún como preservadora de las antiguas doctrinas. En días venideros, ella se elevará otra vez a sus antiguas cimas de gloria. Las razas son etapas en la evolución humana que corresponden a estadios de desarrollo. Se nos dice que en el periodo de involución o de descenso se desarrollaron las 3 primeras razas. En la cuarta raza se desenvolvió el equilibrio y el periodo de ascenso corresponde a las razas quinta, sexta y séptima. Cada raza raíz nace una de la otra. Nace, crece, se desarrolla, envejece y muere, como todo en el universo. Y recordemos, ¿verdad?, que estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, que es la raza aria. Y además en cada raza se nos fue dado un sentido, ¿verdad? En la primera raza, que era la polar, éramos etéreos y allí se nos dio el oído. Por eso nos dice que el oído es el primer sentido que se nos dio y el último que se nos apaga al momento de morir el cuerpo físico. La segunda raza raíz es la hiperbórea, ¿verdad? Ya tenía contornos semi-humanos y allí se nos fue dado el tacto. La tercera raza es la lemuria. Allí fue donde sucedió la separación de los sexos, que es llamada la caída del hombre. Y a finales de esta tercera raza también es dada la mente a los hombres.
La cuarta raza es es la Atlante, ahí se nos dio el gusto, y la actual, la quinta es la Aria, y se nos dio el olfato. ¿Algo? Sí, que bueno, realmente también el estudio de este tema de las razas y subrazas hay que verlos como ciclos evolutivos, ¿no? O sea, se dice, nosotros estamos ahorita en la quinta raza raíz, es un ciclo evolutivo de toda la humanidad, ¿verdad? No tiene nada que ver la raza que llamamos del aspecto físico, o sea, la raza eh, negra o la raza amarilla o la raza blanca o los rojos también, como los llaman aquí en la doctrina y en la enseñanza de los maestros, no tiene que ver realmente con la parte racial como físicamente las conocemos, sino son ciclos evolutivos y desarrollos de la conciencia y del estado evolutivo de los seres. Y como dice Caro, sí, hay raza, o sea, cuando hablamos de todavía estas tribus muy, muy apartadas que están muy recónditas en el mundo, y hay otras que no se conocen, porque Blavatsky dice que hay algunas poblaciones donde existen razas antiguas que no se conocen, no la conocen los científicos, son vestigios de subrazas de las razas anteriores, porque la raza como tal terminó. O sea, ¿por qué? Porque es un ciclo. O sea, el ciclo de la cuarta raza, que fue el Atlante, ese ciclo terminó con un cataclismo. Y de esa raza quedaron vestigios de los cuales se formó la siguiente, la Aria. Entonces, todavía de las últimas subrazas pueden quedar vestigios, pero no tenemos que verlo como que esos hombres son los mismos que existieron en aquella época. Quizás se encuentran en un estado de conciencia en el que se encontraban sus últimas subrazas de esas razas, de esas razas raíces que perecieron, en este caso de la cuarta, pero están dentro del ciclo de la quinta raza raíz. No sé si me explico, o sea, realmente las razas raíces son ciclos evolutivos de las humanidades. Entonces, Nosotros, esos seres tienen una mentalidad semejante a la que tuvieron esa subraza y en algún momento ellos van a desaparecer porque las subrazas van desapareciendo y van a tomar el ciclo siguiente en otra nueva subraza un poco más evolucionada. Así funciona el proceso de la raza y de la subraza. Y como dice Caro, el caso de que estamos mezclados, todavía hay seres de la tercera, de la cuarta, con la de la quinta, se quiere decir a eso, a estados mentales, a estados evolutivos. Por eso es que todos no tenemos el mismo desarrollo intelectual, cívico, moral dentro de la humanidad. Entonces se dice que esos que están todavía un poco por debajo del promedio, todavía tienen estados de desarrollo y de conciencia de las razas anteriores. Pero no es que existan todavía seres, no lo podemos ver como eso, de los que eran atlantes. Los seres atlantes fueron seres atlantes porque fue un periodo evolutivo. Una raza raíz es un periodo evolutivo, pero esos seres, los últimos que quedaron, pues todavía existen en conciencia dentro de esta nueva raza raíz que es la que está funcionando ahora. y esos mismos seres de esa raza hemos sido nosotros en encarnaciones pasadas. O sea, nosotros fuimos de la Porar, de la Hiperbórea, del Atlante, etc. La aparición de genios y de grandes mentes en familias carentes de estas cualidades, lo mismo que la extinción dentro de una familia del genio manifestado por un ancestro, únicamente puede explicarse por medio de la ley del renacimiento. Napoleón I vino una familia totalmente distinta a él en cuanto a poder y fuerza. No hay nada en su línea hereditaria que pueda explicar su carácter. De acuerdo con las memorias del príncipe Talleyrand, el mismo Napoleón decía que él había sido el emperador Carlomagno, únicamente suponiendo que él hubiera vivido una larga serie de vidas que proveyeran la apropiada línea de evolución o la causa necesaria para el desarrollo de su mente, naturaleza y energía. Solo así nos es posible tener una idea leve de por qué él u otros grandes genios aparecieron. Mozart, mientras era un infante,
pudo crear partituras orquestales. Esto no fue debido a la herencia, porque tal partitura no es natural, sino que es forzada, mecánica y enteramente convencional. Pero aún así, Mozart tenía el conocimiento sin previa instrucción. ¿Cómo? Porque él era un músico reencarnado, con un cerebro musical proporcionado por su línea familiar y por tanto no impedido en sus esfuerzos para exponer su talento musical. Pero más extraordinario aún es el caso del ciego Tom, un negro cuya familia no podía bajo ningún concepto poseer conocimiento alguno del piano, un instrumento moderno, como para poder transmitirle ese conocimiento a los átomos de su cuerpo. Sin embargo, él tenía un gran talento musical y conocía el mecanismo actual de la escala musical del piano. Existen centenares de ejemplos como para estos entre los tantísimos prodigios que han aparecido para asombro del mundo. En la India se encuentran numerosas historias de sabios que nacieron con un completo conocimiento de filosofía y cosas similares. E indudablemente lo mismo ha ocurrido en todas las naciones. Desde la visión teosófica, el talento y cualquier facultad no es una coincidencia genética o ambiental, sino una manifestación de experiencias previas que el alma recuerda. A lo largo de múltiples encarnaciones, acumula experiencias y conocimientos que la moldean, lo que implica que esa alma, en una vida anterior, dedicó tiempo y esfuerzo para desarrollar esas capacidades. Esta reminiscencia del conocimiento adquirido en vidas pasadas explica también el instinto, porque este no es más que reminiscencia divisible entre memoria física y mental. Se ve tanto en el niño como en el animal y no es más que el resultado de previas experiencias. Y bien sea que observemos al bebé recién nacido extendiendo sus bracitos para asegurar su propia protección, o al animal con su gran poder instintivo, o a la abeja construyendo una celda del panal de acuerdo con exactas reglas geométricas. Esto es todo el efecto de la reencarnación actuando por medio de la mente o de las células físicas. Porque de acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, ningún átomo está exento de vida, de conciencia y de inteligencia propia. Recordemos que la reminiscencia es la memoria del alma. Por lo tanto, no es física ni pasajera, ni depende de las condiciones fisiológicas del cerebro. Ella nos da la certeza de haber vivido antes y de tener que vivir de nuevo. No existe materia muerta. En todo hay luz, vida e inteligencia. Todo está dividido en reinos o en escalas jerárquicas de vida. Y cada reino representa un estado y puede ser considerado como el medio con que los seres ubicados allí pueden obtener las experiencias necesarias para la etapa superior de desarrollo. En el caso del gran músico Bach, tenemos la prueba de que la herencia no cuenta para nada si el ego no es avanzado, pues su genio no fue transmitido por sus descendientes y gradualmente se desvaneció, abandonando finalmente del todo el seno de la familia. Así también se explica el advenimiento de idiotas o de hijos perversos en familias cuyos padres son honorables, puros o intelectuales en grado sumo. Perdón. Estos son casos en los cuales la herencia es mantenida a raya por un ego del todo malvado o deficiente. Y finalmente, el hecho de que ciertas ideas esenciales
son comunes a la raza entera, es explicado por los sabios como debido al recuerdo de tales ideas, las cuales fueron sembradas en la mente humana desde el comienzo mismo de su carrera evolutiva sobre el planeta. Por eso, hermanos y sabios que aprendieron sus lecciones y se perfeccionaron en pasadas edades, largo tiempo antes de que el desarrollo de este globo comenzara. Ninguna explicación de las ideas inherentes a la raza es ofrecida por la ciencia que pueda conducir a alguna otra cosa mejor que repetir existe. Estas ideas fueron de hecho enseñadas a la masa de egos que están ahora ocupados en el proceso de la evolución de la Tierra. Y tales ideas fueron grabadas con indelebles caracteres de fuego en sus naturalezas y siempre recordadas. Esas ideas acompañan al ego a través de su larga peregrinación. No hay nada que pueda descubrir un científico que no estuviera antes implícito en la naturaleza. Disculpen. Antes incluso que un sabio se plantee su existencia, los maestros de sabiduría son los que custodian esos avances. Las intenciones de los grandes sabios o científicos pueden ser un recuerdo, una reminiscencia y en algunas ocasiones puede ser una precipitación de mentes más evolucionadas en los cerebros de esas personas. Es decir, como sugestiones que marcan líneas de investigación. Y Juan Carlos, adelante. Sí, acá se dice que hay ideas que fueron implantadas en los egos y que perduran y que existen inclusive en la actualidad para el proceso evolutivo, ¿no? Fíjense que aquí lo que también está él refiriendo, me parece que está así como escondido, es el proceso evolutivo de una cadena planetaria a otra. Cuando este planeta empieza a funcionar, esta cadena planetaria, es el producto de una cadena anterior, como vimos, como lo hemos visto. O sea, esta es reencarnación de una cadena planetaria anterior, inferior, lógicamente, por el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué sucede? En esa cadena anterior, que se nos dice que la anterior a la terrestre fue la lunar, hubo diferentes seres, unos más avanzados y unos más retrasados. Lo mismo que está sucediendo en esta cadena. Hay seres que van, vamos a decir, almas o egos que están más avanzados y egos que están más retrasados. Entonces, cuando esta cadena empieza a formarse, los primeros que llegan son los seres más avanzados de la cadena anterior. Son esos egos más desarrollados que avanzaron más en su desarrollo evolutivo espiritual en la cadena anterior. Entonces, ellos son los encargados de sembrar en los egos que vienen por detrás de ellos cuando reencarnan en este planeta, de entregar toda esa sabiduría y todos esos conocimientos para que la raza, en este caso, empiece a desarrollarse en este nuevo planeta, en esta nueva cadena. Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir. O sea, se dice que cuando empieza la cadena planetaria hay 7 tipos de mónadas que entran en la evolución en el nuevo planeta, desde la más avanzada de la cadena anterior hasta la más retrasada. Entonces eso, los instructores que conseguimos a veces, esos richis, esos grandes sabios, son los seres que estaban más avanzados en la cadena anterior y son los encargados de dar las instrucciones y de guiar a la nueva humanidad que se empieza a formar en este nuevo planeta. Entonces, más o menos lo que ellos quieren decir aquí. Ellos siembran las semillas para que la humanidad, por su propio desarrollo, vaya trabajando y vaya evolucionando en el plano mental y en el plano espiritual. A menudo se ha enseñado que la oposición a la idea de reencarnación ha sido exclusivamente basada en prejuicios o en un dogma que solamente se puede sostener cuando la mente está encadenada e impedida de ejecutar sus propias facultades. La reencarnación es la más noble de las doctrinas y con la acompañante doctrina del karma, la cual
va a ser considerada a continuación, es la única que da las bases para la ética. No hay duda alguna en mi mente de que el fundador del cristianismo supuso y dio por hecho la doctrina de la reencarnación y que su ausencia actual en la religión cristiana es el origen de la contradicción entre la ética que profesan las naciones cristianas y sus prácticas actuales, las cuales son tan contrarias a la ética proclamada por Jesús. La reencarnación no es una característica exclusiva de la humanidad, es una alternancia de actividad y descanso que puede ser observada en el mundo natural. Es el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma y la persistencia de la vida a través de formas sucesivas. Por lo tanto, la reencarnación es un proceso que afecta toda vida en todos los organismos, en todo el universo. La ley de reencarnación y la ley de karma debería ser unas leyes que todo el mundo debería conocer. Al conocerla cambia su actitud ante la vida y cambia sus normas de ética. Bueno, hemos terminado el capítulo. Sí, ahora, estas ideas vienen de hecho de la religión hinduista, ¿no? O mucho antes. Blavatsky dice que los custodios de toda esta sabiduría que nos fue legada por los padres, por esos grandes sabios que empezaron a guiar la humanidad, los custodios en esta raza, en esta quinta raza, a eso ha cambiado de raza a raza, por eso ella se refiere a la quinta raza, ha sido en la India. O sea, el legado de toda esta sabiduría lo encontramos estudiando el hinduismo. Bueno, el hinduismo, los Vedas, lo que vamos a llamarlo hinduismo porque tiene que ver con todo eso, pero sí está en los Vedas, Upanishad, en los Puranas, en toda esa tradición, en la verdadera tradición. Lo que pasa es que también ella dice que mucho se ha perdido, mucho ha sido velado, mucho de lo que ha sido entregado para que fuese conocido no es el material original, porque está todavía en custodio de ciertos brahmanes, de ciertas escuelas espirituales, todavía se mantiene en resguardo porque no se puede entregar por completo esa sabiduría, pero sí, Blavatsky nos dice que está la fuente de toda esta sabiduría está en resguardo de la tradición hinduista, que podemos llamarlo la tradición hindú. De ahí, por eso es que ella prácticamente todo, y de ahí pasa también una parte al budismo, pero el budismo ya también lo cambia un poco. El caso de Buda, se dice que Buda fue un reformador del hinduismo porque lo habían tergiversado mucho, habían pervertido mucho la sabiduría y Buda viene a enderezar un poquito, pero viene de la misma línea. El budismo realmente su línea es hinduista, tiene la misma base. Ellos beben y Blavatsky explica que la tradición egipcia, caldea, griego, los mismos griegos, Blavatsky dice los mismos sabios griegos, todos los filósofos aprendieron de la tradición hindú. Pitágoras, Platón, Sócrates, todos aprendieron de la tradición hindú porque ellos son los guardianes de esta sabiduría. Eso es lo que ella nos dice en sus tratados, en sus escritos. Gracias, Daniel.